Muy bien, ahora bien, ya tenemos identificado cómo se determina el ICR y cómo se determina el subsidio para el empleo y en qué casos se entrega. Eso nos va a llevar a como consecuencia poder comenzar a realizar pues algunos de los cálculos que prevé en nuestros ejemplos que estamos viendo en pantalla. Aquí pues bueno, nos solicitan que con base en los datos que ya nos proporcionaron respecto del pago de la primera quincena de enero de 2019, pues hay que ver cuáles son los ingresos acumulables y exentos y pues determinar el ICR de la primera nómina quincenal y de la primera nómina semanal. Entonces, en el caso concreto, pues estamos hablando de la nómina quincenal, en donde tenemos esos 5 trabajadores que son trabajadores de confianza. Por ahí tenemos la parte correlativa al sueldo, el sueldo que involucran cada uno de ellos, el sueldo mensual, no, perdón, el sueldo quincenal que establecen, y en consecuencia cada uno de estos empleados, pues, bueno, tienen algunas percepciones legales adicionales. En el caso concreto estamos viendo, en el caso de todos los trabajadores, pues una ayuda para útiles escolares que involucran 1,000 pesos por este periodo y que como se comentó, se pagarán en la primera quincena de enero. También tenemos, en el caso del trabajador Ricardo y el trabajador Fer, si recuerdan, al principio de este curso comenzamos determinando cómo se hacía su prima vacacional, cómo se determinaba el ingreso por prima vacacional y así como el impuesto. Entonces aquí tenemos el ingreso por prima vacacional total, ¿no? En los 15,600 y los 2,399. Eso nos arroja pues un subtotal de percepciones legales y otras adicionales a los sueldos. Entonces, de aquí tenemos entonces el dato para continuar con el ejemplo. Y bueno, más adelante, ahora tenemos los conceptos de previsión social. Como comentamos hace rato, tenemos pues por lo que corresponde a fondos de ahorro, por este mismo periodo de tiempo, pues bueno, todos estos trabajadores tuvieron un fondo de ahorro que ya determinamos incluso topado a las 1.3 veces la UMA. Entonces, tenemos identificados ya los montos de fondo de ahorro y pues bueno, ahí tenemos el total en lo que a previsión social corresponde. Entonces el empleado, pues bueno, tenemos un total de prestaciones por 18,171, un fondo de ahorro grabado, que ya se acuerdan lo determinamos hace algunas láminas, que básicamente correspondía a aquel 2% adicional que la compañía les está entregando a los trabajadores, porque la compañía pues les apoya ahorrando el 15% y no el 13% como establece la ley. Entonces ese 2% adicional está contenido en este monto. Y entonces tenemos una suma de sueldos de el acumulado de sueldo de 32,500, que es lo que practicamos en la lámina anterior. Entonces, pues todo ese acumulado de percepciones nos va a dar en total las que estamos revisando en pantalla, ¿no? El caso del empleado Ricardo, de 50,913.57. Y bueno, pues ahí tenemos en consecuencia un cálculo. Ahora ya vimos los ingresos, digamos, grabados. Ahora vamos a ver si parte de esos ingresos están exentos. Entonces, dentro de las exenciones tenemos una parte de prima vacacional. Recordemos ahí pues que esa parte de la prima en donde está identificada pues 15 UMAS exentas. Entonces, en el caso de Ricardo y Fer, que son los que tuvieron prima vacacional en este periodo, pues ahora tienen una parte de esa prima exenta. Y pues bueno, ahí tenemos un subtotal de 1,209 en ambos casos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues si hay alguna previsión social, digamos, que exceda el límite previsto en la propia disposición, pues vemos que no es así, porque pues el artículo 93 en su penúltimo párrafo establece este monto. Podemos nada más retomar ese dato para recordarlo. Y recordamos que ese penúltimo y último párrafo nos establecen que la previsión social nos habla de la exención. Entonces, toda la exención aplicable a los ingresos obtenidos por concepto de prestaciones de previsión social se limitará cuando la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados o aquellos que reciban por parte de las sociedades cooperativas
Bueno, aquí voy a concentrarme en la parte de los, sin hablar de sociedades cooperativas. Entonces, toda aquella suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados y el monto de la exención exceda de una cantidad equivalente a 7 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Obviamente 7 UMAS. Entonces, esa prestación de previsión social más el, digamos, monto de la prestación de su propio salario no debe exceder de 7 veces el salario mínimo general de la del contribuyente elevado al año. Cuando dicha suma exceda de la cantidad citada, entonces evidentemente va a haber una parte grabada y otra exenta. Entonces el ingreso, digamos, no sujeto al pago del impuesto, el ingreso exento será por un monto hasta de un salario mínimo general de la área geográfica del contribuyente elevado al año. Entonces, una UMA al año, eso sería el monto máximo que en el caso de que se excedan las prestaciones de previsión social a el salario, pues corresponda. Entonces, esta limitación en ningún caso debe dar como resultado que la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados o aquellos que reciben, bueno, subordinados y el importe de la exención sean inferiores a 7 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Y bueno, acá abajo nos da en el siguiente párrafo, básicamente el último párrafo de este artículo 93, que no será aplicable tratándose de jubilaciones, pensiones, saberes de retiro, pensiones vitalicias, indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades que se concedan de acuerdo con las leyes, contratos, etc. Entonces, de alguna manera, esta parte en donde ya está hablando de estas percepciones en particular, nos las saca de esta limitante y simple y sencillamente se adecúen a lo que establece la disposición para poderlos hacer, digamos, exentos. Entonces, este monto de las 7 veces, pues bueno, evidentemente, que topado a un salario mínimo, pues es el que vemos acá. Resulta que, pues se considera como un límite exento una UMA elevada al mes, que son 2.418. Entonces, por esa razón, pues no vemos aquí propiamente un problema porque pues es por inferior la cantidad que se tiene por concepto de fondo de ahorro.